Solo hice algunas modificaciones pequeñas al barco de pesca de la familia, pero sin esperarlo casi asusté a mi papá hasta la muerte. ¿Cómo es que un barco pesquero tiene un cañón naval, 2 torretas de ametralladora? ¿Qué demonios? Incluso tiene un lanzamisiles. ¿Acaso este pez violó las leyes celestiales? Mi papá, tan asustado, quiso llevarme a entregarme a la policía en el acto. Y la razón por la que hice todo esto es porque en mi vida anterior, mi papá salió a pescar al mar y fue atacado por piratas. Toda la familia pereció a manos de los piratas. He renacido. No impedí que mi padre saliera al mar. En cambio, usé mi habilidad especial para fabricar un sistema de armas navales. Transformé el barco pesquero en una fragata clase Matón M. Acompañaré a mi padre en el viaje. Un día antes de la partida, llevé las armas que había fabricado directamente al muelle. Emocionado, levanté la barbilla hacia mi papá. Papá, con esto, nuestro barco de carga ya no tendrá que temer a los piratas en el mar. La pieza del fondo se llama AK-630, un cañón doble de 6 tubos, de 30 mm de calibre para defensa cercana. Acabar con los piratas es tan fácil como picar carne con un cuchillo de cocina, y este es el lanzagranadas antimisiles tipo 65, especializado en ajustarles las cuentas a esos piratas sueltos, que nadando intentan pegarse a los costados de los cargueros. Y 2 ametralladoras de calibre 14,5 mm más. ¿Cuántos piratas hay en el Golfo de Adén? Pues de esos todos los que hagan falta caerán abatidos. Pero a mi viejo Lu Shengtao se le heló la sangre. Jamás había servido en el ejército, pero llevaba años navegando en mercantes y había visto buques de guerra de sobra. Con solo echar un vistazo, reconoció que aquellos cañones y soportes eran de uso militar naval. Al instante la emprendió a temblar. ¡Ay, santo cielo, criatura! Ni una palabra más por lo que más quieras. Dime, ¿de dónde sacaste todo esto robado? Esto es un delito que te cuesta la cabeza. Acabas de entrar en la Universidad de Qingdao. Mira que hacernos una trastada así en casa. Venga, vamos ya. Te llevo ahora mismo a ver a la gente para que confieses. Anda, suelta, que te espero, ¿qué haces parado? Y dicho esto, me cogió del brazo para llevarme a entregarme. Le solté la mano con un tirón. Papá, ¿pero qué dices? ¿Quién ha robado nada? Todo esto lo fabriqué yo mismo con mis manos. En esto, a rivedad mi tío mayor, Lu Shengpo, como quien no quiere la cosa. Se quedó mirando los chismes y soltó una risilla. Ching Hong, ¿de dónde has sacado estos atrezos de cine? Se ve bastante auténtico, la verdad. Lu Shengtao se quedó atónito un momento. Rápidamente preguntó. Hermano mayor, ¿dices que todo esto es utilería de cine? Ah, ¿acaso crees que puede ser de verdad? He visto cosas así en la televisión. Se nota a simple vista que son imitaciones. Además, Jing Gong tiene apenas poco más de 10 años. ¿De dónde iba a sacar semejante artilugio? No te dejes engañar por sus sandeces. Al ver que su hermano mayor hablaba con tanto convencimiento, Lu Shengtao no supo si reír o llorar. Levantó la mano y me dio una palmada en la frente. Chico malcriado. Con solo unos años más de estudio, ¿ya te atreves a engañar a tu propio padre? Todo esto es de verdad. ¿Por qué no me crees? Jeje, está bien, está bien. Papá te cree. Apresurémonos a cargar el barco. Lu Shengtao respondía por cumplir, mientras yo ya sacaba el walkie-talkie y llamaba a todos para que ayudaran. Al ver que todos los parientes mostraban una expresión de asombro similar a la suya de antes, Lu Shengtao de inmediato les explicó riendo. No se alarmen todos. Todas estas cosas son utilería. Jing Hong tiene miedo de que nos topemos con piratas y las trajo para asustarlos. Es el mismo principio que los espantapájaros en los campos de cultivo. Al oír esto, todos también se sintieron aliviados. Apresuradamente recogieron las armas y las subieron al barco a toda prisa, sin parar de alabar lo realistas que eran los accesorios. Me quedé completamente sin palabras, pero ya no tuve ganas de dar más explicaciones. Accesorios, que sean accesorios, mientras realmente puedan proteger a todos y mantenerlos a salvo. También me ahorra que mi padre tenga que hacer justicia por mano propia. Al día siguiente, Wolun salió de la isla según lo planeado, dirigiéndose hacia otro muelle. Tenía que pasar la inspección en el puesto de control militar. Poco tiempo después, en el puesto de control militar, el jefe Zhou Mingyi estaba sentado en su oficina revisando documentos. De repente, un soldado entró corriendo sin aliento. Abrió la puerta de la oficina de golpe. Jefe, ha ocurrido algo grave. Ha aparecido en el mar un barco armado de origen desconocido. Su apariencia es similar a la de un carguero normal, pero lleva montado un cañón naval antiaéreo de doble montaje y 6 tubos de fuego cercano. La mente de Zhou Mingyi estalló en un zumbido instantáneo. Un cañón naval antiaéreo de doble montaje y 6 tubos de fuego cercano. Si realmente abre fuego a corta distancia contra el muelle, temo que ni un solo barco de esta zona pueda escapar. Zhou Mingyi, al pensar esto, subió como una exhalación a la torre de vigilancia, y ciertamente vio que las armas en el barco eran exactamente como había dicho el soldado. El calibre de ese cañón de defensa cercana se estima que ronda los 30 mm. Debemos evacuar a la población de inmediato, y al mismo tiempo, solicitar refuerzos al mando superior. ¿Qué diablos hacen los del puerto? ¿Cómo es posible que hayan provocado un accidente de tal magnitud? Zhou Mingyi estaba furioso y lleno de ansiedad. En ese preciso momento, otro soldado levantó la cabeza y gritó: Comandante, el número 89757, el Yunhai, un buque de carga de altura, solicita entrar en The Wei para ser inspeccionado. Zhou Ming se quedó atónito un momento. Luego levantó de nuevo el binoculares de gran aumento y miró detenidamente el número de ese barco armado desconocido. Resulta que era el 89757. En la proa llevaba escritas claramente las 3 palabras Yunhai, nube de mar. ¿Qué demonios está pasando? ¿Desde cuándo un barco mercante nacional puede montar armas? Y encima, un equipo naval tan avanzado. Zhou Mingyi volvió rápidamente a su oficina, encendió el ordenador para verificar los datos de registro del buque de carga y después de revisar todos los documentos, por fin tomó el sistema de comunicaciones y llamó al carguero de aguas oceánicas, Yunhai. Soy Zhou Mingyi, comandante del puesto de inspección militar de Haishu. ¿Qué pasa con las armas que hay en su barco? Cuando Lu Shengtao recibió la llamada, explicó sin omitir detalle la historia de que los accesorios se usaban para asustar a los piratas. Zhou Mingyi, tras escucharlo, finalmente se sintió aliviado.
Primero amarra el barco en un lugar apartado. Luego él mismo fue personalmente a verificar. En poco tiempo, Jung Haihao maniobró lentamente para atracar. Lu Shengtao rápidamente le entregó los documentos correspondientes, junto con los certificados y permisos, a Zhou Mingyi. Zhou Mingyi tomó los documentos y los revisó una vez más. Después de examinar los certificados y permisos, sin encontrar el más mínimo error, ordenó de inmediato al equipo de inspección subir a bordo para revisar todo. Cuando alzó la vista y vio la torreta de doble cañón de defensa cercana encubierta, se quedó atónito por un momento. Con la intuición de sus muchos años en el ejército, cada vez estaba más convencido de que aquello no era un accesorio. Entonces se giró y miró fijamente a Lu Shengtao. Capitán Lin, ¿cómo se les ocurrió instalar esto en el barco? ¿Y dicen que es para ahuyentar a los piratas? Al escuchar esa pregunta, Lu Shengtao, por el contrario, se mostró muy orgulloso. Fue mi hijo quien me lo sugirió. Por el Golfo de Adén la cosa está fea, y me lo consiguió a propósito. En ese momento yo también me llevé un buen susto. Mi hijo tiene una cabeza muy despierta. Además es el primero en el examen de ingreso a la Universidad de Haishu este año. ¿El primero en el examen de ingreso? ¿Acaso su hijo se llama Lu Jinghong? Sí, ese mismo. En la familia de Zhou Mingyi también hay hijos. Este año también se presentan al examen de ingreso a la universidad. Ya había oído hablar de ese nombre antes. Fue justo en ese momento, cuando varios soldados que habían ido a inspeccionar otros lugares regresaron a reportar. Jefe, el registro de la carga del barco está en orden. Solo que en el fondo de la bodega trasera hay un cuarto cerrado con llave. Apenas terminaron de hablar. El rostro de Zhou Mingyi se ensombreció al instante. Lu Shengtao también se quedó desconcertado. El compartimento trasero del barco no era solo un pequeño trastero, de esos donde se suele apilar chatarra y basura. ¿Por qué de repente estaba cerrado? Al ver que el ambiente se tense de repente, me apresuré a intervenir. Ese cuarto lo convertí temporalmente en la sala de monitoreo. Le instalé un radar de matriz en fase y un sistema de posicionamiento por sonar. Allí dentro hay 2 computadoras. Cuando salí, las cerré por si acaso. Ahora mismo voy a abrir la puerta. Pero claro, eso fue solo la mitad de la verdad. No revelé todos los detalles. El verdadero uso de esas 2 computadoras es asistir a las grandes armas de afuera para identificar rápidamente el fuego enemigo y lanzar ataques. Luego los guié hacia la bodega trasera del barco. Saqué la llave y abrí la puerta. Zhou Mingyi primero echó un vistazo a las imágenes de vigilancia en la pantalla del ordenador. Luego su mirada se posó en 2 cajas de madera en la esquina. Al echar ese vistazo, su expresión cambió drásticamente de repente. Dentro todavía había 2 sistemas de armas de defensa cercana de 30 milímetros, además de ametralladoras de uso general. La textura metálica y los detalles de fabricación lo dejaron atónito de inmediato. Estas armas parecían tan reales. Extendió la mano para sacar una, la acercó y la examinó meticulosamente una y otra vez, pero en las partes estructurales clave solo tocó un espacio vacío. Zhou Mingyi suspiró aliviado para sus adentros. En ese instante, casi pensó que eran todas reales. Por suerte faltaban piezas esenciales. Incluso si intentaras montarla hasta el cielo, sería imposible disparar una sola bala. Al ver que se calmaba, también me apresuré a añadir una explicación. Esto lo hice mientras desarrollaba el cañón de defensa cercana electroquímico. Con los materiales y piezas sobrantes, armé todo esto de paso. Zhou Mingyi asintió con la cabeza. No insistió más en el asunto. Después de todo, últimamente el mar no estaba en calma. Hace 3 meses, en el Golfo de Adén, acababa de ocurrir un accidente. Ahora los barcos de carga que navegan por el mar son cada vez más pequeños. Además, investigó que nuestra familia Lin ha sido pescadora durante generaciones. Todos estos años el archivo ha estado completamente limpio. Finalmente cogió la pluma, firmó y nos dejó pasar. Sin embargo, justo antes de irse, volvió la cabeza y echó un vistazo al cañón de defensa costera en la cubierta. Esto parece demasiado intimidante. Recuerden cubrirlo con algo como una lona impermeable, para que otros no lo vean y malinterpreten. Bien. Lu Shengtao asintió repetidamente aceptando la petición. Mientras veía las figuras de Zhou Mingyi y los demás alejarse, yo también no pude evitar soltar un largo suspiro de alivio. Menos mal que desmonté las estructuras clave de antemano. Si no, hoy el lío habría sido mucho mayor. Pronto el Yunhai zarpó de nuevo. Me quedé de pie junto al barco, contemplando el mar sin límites, absorto en mis pensamientos. De repente una palmada cayó sobre mi hombro. Hijo, en esta salida al mar tendremos ganancias de más de 1 millón. Cuando regreses, dedícate bien a los estudios. No te preocupes por los asuntos de la familia. Cuando yo sea viejo y no pueda trabajar más, entonces disfrutaré de la fortuna de mi hijo. Mirando la sonrisa en los labios de mi papá, apreté mis puños en secreto. Mi corazón ardía con un odio intenso hacia los piratas. ¿Quién iba a imaginar que esta simple esperanza, bajo las llamas y la artillería de los piratas, se convertiría en un sufrimiento interminable? En mi vida anterior, me torturó día y noche durante 4 largos años, hasta que me consumí en la tristeza. Por eso, al renacer en esta vida, no convencí a mi padre de que abandonara esta travesía, porque haré que esos piratas paguen con sangre su deuda. Tanta maldad acarrea su propio castigo. Los días en el mar eran muy monótonos. Tras más de 20 días, el carguero finalmente entró en aguas somalíes, y mi corazón se tensó. Para poder avistar las huellas de aquellos piratas, pasaba todo el día observando con el telescopio. Aquel día, apenas llevaba un rato mirando, cuando vi a lo lejos una extraña estela en el agua con ondas agitadas. Este cambio llamó de inmediato mi atención, porque normalmente las olas del mar forman ondas alargadas, pero esto se parecía claramente a la estela de un yate o una lancha neumática. Al abrirse paso, apretando firmemente el telescopio en mis manos, efectivamente vi un pequeño punto negro a lo lejos, que aceleraba hacia nuestra dirección. ¡Piratas! Debían ser piratas. Me di la vuelta al instante y corrí hacia la cabina. Papá, parece que hay piratas por el sureste. Se acercan rapidísimo. Debemos estar ya en su punto de mira. Lu Shengtao, que andaba medio adormilado, pegó un bote. Se incorporó de golpe. Me cogió los prismáticos de las manos. Se fue corriendo a cubierta y escudriñó el horizonte. Pero en cuanto miró, se quedó tieso del susto. Un montón de lanchas de asalto, ni más ni menos que decenas. En cada una iban 4 o 5 tipos. Y todos, bien armados hasta los dientes. Fusiles clásicos, metralletas AK, hasta lanzacohetes tenían. Casi sin pensárselo 2 veces, Lu Shengtao hizo sonar la alarma. De repente cundió el pánico a bordo. ¿Vamos a morir? Yo no pienso palmarla todavía. Rindámonos rápido. Démosles todo lo que llevamos. A lo mejor así salvamos el pellejo. No quiero morir. Encima ni novia he tenido aún.
Capitán Lu, ve a decirles rápidamente que podemos darles el dinero. Escuchando los gritos de pánico de la multitud. Cállense todos un poco. ¿Acaso creen que rogando a los piratas nos dejarán en paz? Dicho esto, Lu Shengtao agarró el teléfono satelital y pidió ayuda a las autoridades locales. Sin embargo, cuando la otra parte escuchó la narración de Lu Shengtao, solo dijo con indiferencia que enviarían a alguien a buscarlos. Al escuchar la voz evasiva y perezosa al otro lado del teléfono, su rostro se puso pálido, pero no se lo dijo a los que estaban a su alrededor, sino que llamó de vuelta al puesto de control militar de Haishu. Cuando Chou Mingyi escuchó que se trataba de un pedido de auxilio del Yunhai, también se asustó y de inmediato le gritó al soldado a su lado: «Oye, contacta a la guardia costera local». Al escuchar esto, el soldado a su lado comenzó a operar de inmediato, pero al cabo de un momento, le dijo al jefe del puesto: «Dicen que ya han enviado a alguien, pero como la distancia es larga, dicen que tardarán al menos 4 horas en llegar». Chou Mingyi dio una palmada sobre la mesa de mando. Pensó un momento y continuó: «Revisa rápido. Si hay algún buque de guerra patrullando cerca del Yunhai, diles que ciudadanos del Hongo se encuentran con piratas y solicitan apoyo». El soldado a su lado agarró el teclado. Después de una serie de operaciones, descubrieron que la flotilla de fragatas de los Estados Unidos estaba patrullando cerca. Los ciudadanos de su país, el Reino del Dragón, corren peligro por los piratas. ¿Qué tiene eso que ver con la Armada de los Estados Unidos? Si quieren que la Armada de los Estados Unidos los rescate, no sería imposible, pero su Reino del Dragón debe presentar una solicitud oficial a los Estados Unidos. Cuando se apruebe la solicitud, entonces la Armada de los Estados Unidos irá al rescate. Al escuchar esto, Zhou Ming apretó los dientes con tanta fuerza que casi los rompió, sintiendo profundamente el dolor de que un país débil no tiene diplomacia. Sin embargo, en ese momento, un soldado a su lado dijo de repente con algo de pánico: «Estación, esto es grave. La señal de satélite cerca de nuestra área marítima local ha sido bloqueada de repente. Todas las señales satelitales en el área de Yunhai están inutilizables». Al escuchar el informe del soldado, Zhou Ming se quedó como si hubiera sido alcanzado por un rayo, con el rostro pálido. ¿Qué más no podía entender? Los mismos tipos habían cortado la señal satelital. Ellos eran el paraguas protector de esos piratas. Al pensar en ese joven prodigio, Zhou Ming se desplomó en la silla. Mientras tanto, en el carguero Yunhai, Lu Shengtao miraba la pantalla de su teléfono satelital, que indicaba sin señal de servicio, y sentía una desesperación extrema. Se giró hacia la multitud presa del pánico. «No tenemos otra opción. En lugar de rendirnos sin lucha, es mejor plantarles cara y ganarles algo de tiempo a los niños para escapar. Lucharemos contra esos malditos. Aunque no podamos vencerlos, daremos todo para arrancarles un buen pedazo. Que los niños salten del barco cuanto antes. Y una vez en el agua, no intenten volver a bordo». Alguien agarró una barra de hierro, alguien tomó un palo. Sí, es cierto. Más vale eso que esperar la muerte sentados. Mejor morir luchando contra esos malditos piratas. Lu Shengtao, al ver que la multitud ya no estaba tan alterada, pensó en dejarle unas palabras finales a su hijo, pero descubrió que ya no estaba allí. Justo cuando se preparaba para salir a buscarlo, yo irrumpí en el camarote y miré a los presentes. «Todos tranquilos. ¿Podemos detener a los piratas?». Miré a mi padre. «Lo digo en serio. Papá, te lo dije, esas armas que hice no son maquetas, son de verdad». Dicho esto, llevé 2 cajas al centro, saqué una ametralladora de una de ellas, acto seguido, tomé las piezas clave de la otra caja. 3x5 entre 2, como coleta cómica. Posad bien el fusil ametrallador sin demora. Por favor, oh ancianos, jefes, creed en mí. Jamás tomaría a broma su vida ni la mía. Jóvenes, seguidme en cada movimiento. Montamos ahora todas las piezas guardadas dentro de la caja. La tripulación sentía honda sorpresa en sus miradas, pero apagaron la duda y comenzaron a moverse. Mientras tanto, por la mar, una banda pirata navegaba rápida silbando. Locura y empuje ardían en sus ojos. No obstante, cuando sus botes de asalto estaban próximos, a 3 millas de la nave de carga, un vigía torció el semblante, angustiado. Corrió donde Hassan Saleh, el jefe, y enumeró justo lo que veía. Don Hassan dio una calada a su puro y al catalejo que le brindaron, torció entonces el ceño largamente. Pero un cañón naval, todo una proa, en ese barco sin guerra. La contradicción lo extrañó. Además, con manso personal sobre armas de asalto, ¿no se tenía entendido era mercante desarmado? Pero al mirar más atento, se descolgó una risa. «Cual fuego opaco, Juanetudas». Natural que sujeten fusiles, pero sin posada segura. Y mayor parte anegada trocaba sobre cubierta. Y muchos pues carecían así de ningún capazmente de venablo. Son como peces hermandados, digo. Con barras de hierro y palos de madera, Hassan sintió como si hubiera vislumbrado algo. Su expresión se volvía cada vez más emocionada. Dejó los binoculares con soltura y sonrió. «Tranquilos. Estos idiotas quieren engañarnos. Aunque tienen armas en las manos, el miedo se refleja en sus rostros. Algunos incluso usan palos para hacer bulto. Está claro que es una cortina de humo. No sé de dónde sacaron esos adornos desgastados. Hermanos, todos conmigo, que vean lo que es un arma de verdad». Los jóvenes piratas, al oírlo, mostraron una mirada de comprensión. Su admiración hacia Hassan creció aún más. Aceleraron el bote de asalto rumbo al mar de nubes. Mientras tanto, en el carguero mar de nubes, tras repartir las ametralladoras a todos para defensa propia, entré en la sala de armas preparada de antemano. Usé el radar para fijar el objetivo. Esperé pacientemente a que esos hombres cayeran en el cerco final. Lástima que esta vez la preparación fue apresurada. No contábamos con sistema de infrarrojos ni bloqueo de fase. Solo pude apuntar aproximadamente en la dirección general. No pude lograr un impacto preciso en absoluto, pero fue suficiente para lidiar con estos piratas que tenía delante. Finalmente, cuando las lanchas de asalto estaban a unos 200 o 300 metros de distancia, comencé a contar en silencio. 5, 4, 3, 2. En cuanto terminó mi cuenta regresiva, los cañones de cubierta emitieron un ruido mecánico de chasquidos. Acto seguido, lenguas de fuego escupieron junto con las balas. Las lanchas de asalto que iban a la cabeza, las más rápidas, explotaron al instante. Un resplandor violento estalló en la superficie del mar. En un instante, destrozaron más de una docena de sus lanchas de asalto. Los piratas restantes quedaron aturdidos por la escena. Algunos ni siquiera tuvieron tiempo de dar la vuelta. Fueron derribados por el pánico. Cayeron al mar. Solo unas pocas escaparon precipitadamente.
sin rastro alguno de la ferocidad con la que habían llegado. A bordo del Ningay, todos observaban la escena incrédulos. Entonces estallaron en vítores de victoria. Hemos ganado, realmente hemos ganado. Esos piratas han sido ahuyentados por nosotros. Estas armas son reales, son de verdad. ¡No vamos a morir! Esos piratas corrían demasiado rápido. Ni siquiera me dio tiempo de disparar. Todos se sumergieron en un éxtasis de alivio tras haber escapado de la muerte. Reían y lloraban al mismo tiempo. El miedo no desaparece, solo se desplaza. Al otro lado, los piratas que huían despavoridos aún no salían de su asombro. La gente de la Ruta del Diablo son todos demonios. Esto es terrorífico. Quiero volver a casa con mi madre. Hassan, sujetándose el muslo herido, soportando con gran esfuerzo el intenso dolor, sacó el teléfono satelital y cuando hubo señal, marcó un número de inmediato. Jefe, creo que nos han dado gato por liebre. Habíamos quedado en que era un barco mercante, pero resultó ser un buque de guerra camuflado, más aterrador que nada. Hemos perdido más de 20 lanchas de asalto y casi un centenar de hombres. Esos tipos se atrevieron a darnos información falsa. Trae a los tuyos a descansar. Yo iré a pedirles cuentas. Dicho esto, llamó directamente al comandante del portaaviones Foch, Ross Coleman. Pero cuando Ross supo que el barco de la Nación del Dragón llevaba armas de guerra, sus ojos se iluminaron al instante. Sin importarle la reprobación del otro, colgó el teléfono de inmediato. Envió órdenes al escuadrón de fragatas Foque al instante. Vayan ahora mismo a la zona del carguero Nube del Mar de Longwo. Esos idiotas convirtieron un barco mercante en una fragata militar y eso viola los tratados internacionales. Vayan a tomar fotos como prueba. Y luego hundan el barco directamente. Tras dar las órdenes, Ross soltó una carcajada de satisfacción. Mientras tanto, en el barco Nube del Mar, yo observaba a la multitud que celebraba, cuando de repente recordé algo. Después de que mi padre y los demás fallecieran en 2007, siempre seguí las noticias sobre el Golfo de Adén. Alrededor de 2010, circulaban rumores de que los países occidentales colaboraban con piratas. Al recordar la interrupción repentina de la señal satelital, ¡alto! Desmonten todas las piezas de los cañones navales. Apenas terminamos de desmontarlos, vimos desde lejos la fragata Foque de Estados Unidos acercándose. Así que era cierto este maldito asunto. Una idea brillante cruzó mi mente. Y de repente pensé en un buen plan. Me giré hacia mi padre.